Buenos días. ¿Cómo le va, Valerie? Bien, usted, profe. Bien, gracias. Hola, José Buenos días, Fabio. profe. Justin, buenos días. Buenos días. Jamie, buenos días, Jamie. Primera vez Hola, profe, buenos días. que prende la cámara. Jamie. No, ya la había encendido antes. No, ok, va, primera vez. No. José Fabio, buenos días. Bueno, y Olger, buenos días, Olger. Buenos días, Yerlin. Buenos días. Vamos a terminar de ingresar gente. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a tener cuatro horas de lecciones para terminar la materia y hacer el primer parcial. Porque ahí con ustedes estamos atrasadísimos, ¿verdad? Pero bueno, hemos visto ¿Cuándo sería el primer parcial? ¿La otra semana, profe? la otra semana, sí. Gracias. Profe, ¿eso cómo va a funcionar lo del parcial? Igual en grupos y se los entrego el viernes a las 6 de la tarde y lo entregan el domingo a las 6 de la tarde. Tiene que Ok, ser en ok. formato Word, totalmente elegante, es un trabajo profesional. Tienen 2 días para hacerlo, por eso les pido todo digitalizado y en orden y muy buen trabajo, ¿ok? La presentación del trabajo tiene el valor del 10%. Hay gente que no se ha sacado el 100% solo por la presentación del trabajo, ¿verdad? Ahora tal vez más tarde les enseño. Ustedes ya han estado conmigo, ¿no? ¿Verdad? Este es el primer curso. Ese es el primer curso, ¿verdad, Valerie? Sí, profe. Ah, ok. Entonces voy a enseñarles exámenes de otros grupos para que vean la presentación que pido. Ok. Bueno, vamos a empezar a compartir. Entonces, ahora sí. Bueno, entonces estamos 28 de octubre. Vamos a repasar un poquito lo que vimos. Habíamos empezado a estudiar la onda en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en los circuitos, ¿por qué estamos estudiándola? Porque en los circuitos de corriente alterna, todos se conforman por ondas senoidales. ¿Ok? Tenemos una ventaja en los circuitos de corriente alterna, que es que la frecuencia circular es la misma, porque la frecuencia en Hertz es la misma. Entonces, omega, que es 2pi por F, es la misma. Entonces, es constante. Y entonces vamos a ver hoy una herramienta matemática que se llaman los fasores. Ya ustedes han visto variable compleja, ¿verdad? Entonces, no deberían tener problema con los fasores. Bueno, vimos que si estudiamos el seno, la pendiente del seno está descrita por el coseno, que es su derivada. ¿Ok? Y entonces, vimos cómo el coseno describe la pendiente del seno en cada punto. ¿Ok? Y luego vimos la respuesta de los elementos pasivos a un voltaje senoidal. ¿Por qué se llaman pasivos? Porque no son fuentes de voltaje ni fuentes de corriente, ¿ok? Entonces están los elementos activos, que son las fuentes de voltaje o las fuentes de corriente, ¿ok? Y los elementos pasivos, que son los elementos que simplemente reciben corriente o voltaje y que tienen una respuesta a ese voltaje o a esa corriente, ¿ok? Entonces vimos que el elemento resistivo está en serie, el voltaje está en serie con la corriente, ¿ok? Entonces no tienen desfase. Después vimos el inductor y el inductor sí, resulta que el voltaje está adelantado a la corriente en un elemento inductivo, ¿ok? La resistencia sí
coge parte de la energía que le da el voltaje y la corriente y la convierte en calor. En la realidad, los inductores y los capacitores también convierten un poquito de esa energía en calor, porque los alambres con que están hechos los capacitores o los inductores tienen resistencia interna. Ya eso lo habíamos visto desde el principio del curso. Pero para efectos prácticos, esa resistencia interna se desprecia. Entonces, lo que hacen los inductores y los capacitores es oponer una resistencia, ¿ok? O sea, se oponen al paso de la corriente, precisamente por los campos inducidos. Entonces, en el inductor, el voltaje adelanta a la corriente por 90 grados, ¿verdad? Entonces, este es el gráfico del voltaje. Entonces, el voltaje en el tiempo cero tiene un valor y la corriente es cero, ¿ok? Entonces, el inductor lo que hace es que produce primero un voltaje y después viene la corriente, ¿ok? Entonces, definimos la reactancia inductiva como el voltaje máximo entre la corriente máxima y es también omega L, ¿ok? Y se mide en ohms, ¿ok? Que es esa oposición que hay al paso de la corriente. Y para un capacitor, definimos la reactancia capacitiva, que se define como voltaje máximo entre la corriente máxima y tiene el valor de 1 entre omega C. ¿Ok? Y entonces, en este caso, la corriente es la que adelanta al voltaje. ¿Ok? Bueno, y resolvimos varios problemas y vamos por el problema 6.6, creo que es 6.4, 6.6. Sí, correcto. Ok. Entonces vamos a empezar hoy con terminando los problemas que habíamos iniciado. Ok, entonces vamos por el problema 6.7. Vamos a ver qué dice el problema 6.7. Ok, entonces pongamos. Ay, ese café me quedó delicioso. Problema 6.7 dice, ¿a qué frecuencia la reactancia de un inductor de 200 milihenrios coincidirá con el valor de resistencia de un resistor de 5 kiloohmios? Ok, bueno, entonces, tenemos el resistor que es de 5 kiloohmios, o sea, R igual a 5000 ohmios, ¿ok? Y entonces, dice que, bueno, ¿a qué frecuencia la reactancia de un inductor de 200 milihenrios coincidirá con el valor de resistencia de un resistor de 5 kiloohmios? Entonces tengo que igualar a esto a la reactancia inductiva, ¿ok? Y esto es igual a omega L. L lo tenemos que es 200 milihenrios. Entonces podemos despejar de aquí, esto es igual a 2pi F por L. Entonces despejamos la frecuencia de aquí y entonces la frecuencia es igual a 5000, que es R, ¿verdad? 5000 entre 2 por pi por L, que es 200 milihenrios, o sea, tengo que pasarlo a henrios para estar en el Sistema Internacional de Unidades. Y entonces esto da 3000
978.9 hercios. O sea, en ingeniería eléctrica también se usa kilohercios, entonces esto es 3.9 kilohercios. Entonces, a esa frecuencia de 3.9 kilohercios o 3.978 hercios, el inductor de 200 se comporta como un resistor de 5.000 ohmios. Ok, y el último problema, problema 6.8, dice, ¿a qué frecuencia un inductor de 5 milihenrios tendrá la misma reactancia que un capacitor de 0.1 microfaradios? Bueno, esto es parecido al problema anterior, solo que aquí estamos investigando cuando un capacitor se comporta igual que un inductor. Entonces, el capacitor, ¿verdad? El capacitor es de 0.1 microfaradios. Entonces, tenemos que pasar eso a faradios. Entonces, esto es 0.000000, eso es 10 a la menos 6, y 1 faradios. Ok, y el inductor es de 5 milihenrios. O sea, en henrios, ¿verdad? Tenemos que trabajar es 0.005 henrios o henries. Entonces me dice, bueno, ¿a qué frecuencia el inductor S tendrá la misma reactancia que un capacitor de 0.1? O sea, tengo que igualar la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva. Entonces, esto implica que la reactancia inductiva es 2pi F por L, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 1 entre 2pi F por C. Entonces, despejamos F, entonces paso esta F para el otro lado a multiplicar. Entonces queda que F al cuadrado es igual a 1 entre 4 por pi al cuadrado por C y por L. Entonces, esto sustituimos todo esto. Y entonces, esto nos da, o sea, esto es 1 entre 4 pi al cuadrado por 0.000001. Estamos en sistema internacional, entonces todas las unidades están bien. Entonces esto me da dos valores, uno positivo y uno negativo. Como no puede existir una frecuencia negativa, entonces me quedo con el valor positivo y entonces esto es F igual 7117.8 hercios. O sea, 7.12 kilohercios. Ok, listo. Con eso terminamos los problemas que teníamos para la teoría anterior. Entonces pasamos a un quinto punto que se llama potencia promedio y factor de potencia. Ok. Entonces decimos, supongamos que un voltaje
y una corriente senoidales se aplican a una carga cualquiera, tendremos entonces lo siguiente, ¿verdad? Entonces supongan que ustedes tienen ahí un voltaje y una carga senoidales, ¿verdad? O sea que tenemos V igual a un V máximo seno de omega t más un ángulo de fase del voltaje. Y tenemos una corriente senoidal igual a IM, una corriente máxima, seno de omega t más el ángulo de fase de la corriente. ¿Verdad? Entonces vamos a aplicarle eso a una carga cualquiera. Entonces supongamos que tenemos aquí la carga. Ok. Y por aquí tenemos las terminales. Entonces, aquí se genera un voltaje, una caída de voltaje, perdón. ¿Verdad? Aquí está V, por aquí viene I, y esta es una carga. Entonces, ¿cómo sabemos? La potencia es ¿verdad? P va a ser entonces V por I. Y entonces esto es V máxima seno de omega t más zeta voltaje por I máxima seno de omega t más zeta corriente. Y aplicamos la identidad trigonométrica, ¿verdad? Que seno, ¿verdad? Decimos, pero seno de A por seno de B es igual a coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Entre 2. ¿Verdad? Entonces, entonces esto quiere decir, esto implica que seno de omega t más zeta voltaje por el seno de omega t más zeta corriente, ¿verdad? Todo esto va a ser igual al coseno de A. A es omega t más zeta voltaje menos B, ¿verdad? Y B es omega t menos zeta corriente. Entonces ahí tenemos el primer término. Menos el coseno de A más B. O sea, el coseno de omega t más zeta voltaje. Perdón.
Aquí no este paréntesis. Ok. Más B, que es omega T, más cita corriente. Y todo esto dividido entre 2. Ok, y ahora procedemos a acomodar. Entonces, vamos a ver. Este término se cancela con este término. Ok, entonces, este término se suma con este término. Se suma con este término. Y nada más. Entonces, ahora sí, volvamos a la potencia. Entonces, quiere decir que la potencia, que es V por I, es igual a V máxima por I máxima, ¿verdad? Por el coseno de zeta del voltaje menos zeta de la corriente. Todo entre 2. Menos I voltaje máximo por I máximo por el coseno de 2 veces omega T más zeta de voltaje más zeta de corriente entre 2. ¿Ok? Y entonces fíjense que en esta ecuación hay un término fijo. Hay un término fijo que es el primero. Y Vm por Im por el coseno de zeta voltaje menos zeta corriente entre 2. Ese es un término fijo. Ese no depende del tiempo. ¿Ok? Y el otro término sí depende del tiempo, que es Vm y M coseno de 2 omega T más zeta voltaje y más zeta corriente. Y fíjense que la frecuencia del segundo término se dobló. ¿Ok? Entonces, tenemos, vamos a escribir eso. Entonces, en esta ecuación, el primer término vamos a desconectar esto porque si no se hace muy lento. En esta ecuación, el primer término, después del igual, es un término fijo. Y el segundo es un término dependiente del tiempo. Nótese que este segundo término es una onda cosenoidal de amplitud máxima Vm de amplitud máxima Vm y M entre 2, ¿verdad? Entonces voy a pasar la figura aquí. Después ustedes si quieren la analizan con calma, pero yo la voy a pasar porque es difícil dibujarla en realidad. Y vamos a explicarla aquí. Entonces, fíjense que en ese término
fíjense que aquí la potencia, ¿verdad? Es una potencia que oscila con esta amplitud. La amplitud máxima es Vm y m entre 2. Y el promedio, la P promedio, es esta. ¿Verdad? Entonces, esta P promedio es este término. Es este término que es el estático. Entonces, a este término, que es un término estático, ¿verdad? Ese término tiene un valor. Y este coseno, este coseno que está aquí, oscila entre -1 y 1. Entonces, este término, cuando esto es -1, le va a sumar a este término, al término estático, ¿verdad? Vm por Im entre 2, que es la amplitud máxima. Y cuando el coseno es 1, le va a restar a este término Vm I entre 2. ¿Ok? Entonces, si aquí usted tiene la potencia promedia que está dada por por el primer término, que es Vm y m entre 2 por el coseno de v de zeta v menos zeta i. Entonces, a ese término estático, usted le va a sumar Vm y m entre 2 y le va a restar Vm y m entre 2. ¿Ok? Entonces usted va a tener aquí una potencia siempre que va a oscilar alrededor de ese promedio. ¿Ok? Entonces, decimos, el valor promedio del segundo término es 0 por ser una onda cosenoidal. La potencia promedio entregada y disipada por la carga está representada por el primer término. De la ecuación anterior. A esta potencia se le llama potencia promedio o potencia real. El ángulo zeta v, ¿verdad? El ángulo zeta v zeta v menos zeta i es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. ¿Ok? Como el coseno
El coseno de menos alfa de cualquier ángulo, el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa entonces definimos el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje como el valor absoluto de la diferencia entre el ángulo de fase del voltaje y el de la corriente. Matemáticamente, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que zeta, que es igual al valor absoluto, estamos diciendo, ¿dónde tengo el valor absoluto? Bueno, después busco el valor absoluto. Pongámoslo así, absoluto, valor absoluto de zeta v menos ok, entonces estamos diciendo que zeta lo vamos a llamar el valor absoluto de la diferencia de esos dos ángulos, ¿ok? Eso es simplemente lo que estamos diciendo. Entonces, definiendo eso así, entonces, la potencia promedio será potencia igual a Vm por I m entre 2 por el coseno de zeta. ¿Cuál zeta? El valor absoluto del que estamos diciendo. Y esto se mide en watts. Y se abrevia con la letra mayúscula watts. ¿Ok? Entonces, esa ecuación se puede escribir como sigue. La potencia igual. Este 2 que está aquí lo puedo convertir en un raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, hacemos Vm entre raíz de 2 por Im entre raíz de 2 por el coseno de zeta, ¿verdad? Pero Vm entre raíz de 2 es el valor efectivo del voltaje o se le llama también voltaje RMS, ¿verdad? Y Im entre raíz de 2 se le llama también la corriente efectiva o corriente IRMS. Entonces, la potencia promedio se convierte en el voltaje efectivo por la corriente efectiva
por el coseno de zeta. Ok, y ahora veamos para cada elemento cómo es el asunto. Entonces, para un resistor, la corriente se encuentra en fase con el voltaje. De modo que, ¿verdad? Se encuentra en fase ¿verdad? Entonces, de modo que zeta, en este caso, es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, esto implica que el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, esto implica que la potencia en el resistor es V máxima por I máxima entre 2. O podemos decir, ¿verdad? Si usamos voltaje efectivo y corriente efectiva, entonces podemos decir que esto es el voltaje efectivo por la corriente efectiva, ¿verdad? Pero I efectiva es igual al voltaje efectivo entre la resistencia, ¿verdad? Entonces podemos decir, y entonces volvemos a nuestra antigua ecuación, ¿verdad? Si sustituyo I efectivo como V efectivo entre R, entonces la potencia es voltaje efectivo al cuadrado entre R. O también podemos escribirla, si convertimos voltaje efectivo igual a I efectiva por R, entonces esto es I efectiva por R todo al cuadrado entre R. Entonces un R con un R se va y entonces esto queda I efectiva al cuadrado por R. Ahora veamos qué pasa con el inductor y con el capacitor, ¿verdad? Entonces decimos, para el inductor como para el capacitor, ideales, o sea, sin resistencia interna, el valor absoluto del ángulo de fase es 90 grados. Por lo que la potencia disipada en ambos es 0. O sea, vamos a tener que el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, esto implica que la potencia en el inductor es igual a la potencia en el capacitor y es igual a 0. Ok. Entonces, pongámosle esta ecuación. Pongámosle esta ecuación, llamémosla asterisco. Entonces decimos, en la ecuación asterisco, el factor determinante es el coseno de zeta, ¿verdad? Porque fíjense que el
en la ecuación asterisco, V efectivo es una constante y I efectiva es una constante. Entonces, el valor de la potencia va a depender del valor del coseno. O sea, el coseno, el ángulo de fase es el que me va a decir qué tanta potencia se está disipando. ¿Ok? Entonces, en la ecuación asterisco, el factor determinante es el coseno de zeta, ¿verdad? Ya que, dependiendo de su valor, así será el valor de la potencia entregada. Por esta importancia, se le llamó factor de potencia. Entonces ya saben ustedes lo que es el factor de potencia. Es el coseno de zeta. Entonces, podemos escribir factor de potencia igual, le vamos a llamar factor de potencia F mayúscula P es igual al coseno de zeta, ¿verdad? Y a la vez, ese coseno de zeta podemos expresarlo como la potencia que la podemos medir entre el voltaje efectivo por la corriente efectiva. Ok, cuando la corriente adelanta al voltaje en una carga, esa carga ¿qué puede ser? Puede ser un edificio, un barrio, una fábrica, lo que ustedes quieran. Por eso se le puso una carga cualquiera aquí. Por eso puse yo aquí una carga cualquiera, ¿verdad? Una carga cualquiera. Vamos a subrayarlo para que no se les olvide. Entonces esta carga puede ser una casa, un edificio, un barrio, una fábrica, etcétera. Entonces decimos, cuando la corriente adelanta el voltaje en una carga, se tiene un factor de potencia adelantado, mientras que si la corriente está atrasada con respecto al voltaje, se tiene un factor de potencia atrasado. O sea, las redes inductivas tienen un factor de potencia atrasado, mientras que las redes capacitivas tienen un factor de potencia adelantado. ¿Ok? Entonces volvamos a repetir esto. Cuando la corriente adelanta el voltaje, en una carga se tiene un factor de potencia adelantado. ¿Ok? Acuérdense de eso, ¿verdad? Si la corriente adelanta al voltaje. Mientras que si la corriente está atrasada con respecto al voltaje, se tiene un factor de potencia atrasado. O sea, cuando tenemos inductores, entonces se tiene un factor de potencia atrasado, ¿verdad? Porque la corriente está atrasada con respecto al voltaje. ¿Se acuerdan? En el inductor se da primero el voltaje y después viene la corriente. En el capacitor es al revés. Entonces tenemos un factor de potencia adelantado. Listo. Y entramos entonces al punto siguiente, que es el punto 6, los fasores.
Y van ustedes a ver qué fácil es operar con corrientes alternas con esta herramienta matemática que son los fasores. Ok, pero ya son las 10:52 y hay que hacer la pausa. Ok, entonces, nos vemos después de la pausa, ¿de acuerdo? Yo les aviso por Telegram. Ok, profe, gracias. Bueno. Gracias.